entendemos como vector un segmento con magnitud, dirección y sentido. Obviamente sabemos que se simboliza por una letra con una pequeña flecha en su parte superior y gráficamente es un segmento cuya magnitud se conoce con el nombre de módulo, dirección determinado por el ángulo θ y sentido determinado por la flecha. Para representar un vector, existen tres formas, ¿no? La primera, la forma gráfica, tal cual nosotros lo hemos dibujado. Básicamente es una flecha en el cual trabajamos a escala su magnitud. Con un transportador medimos la dirección y le damos el sentido que nos dice. Generalmente el sentido se suele utilizar las especificaciones en coordenadas, ¿no? Por ejemplo, puede ser un vector de módulo 10 inclinado 30 grados al norte desde el oeste, o desde inclinado al norte 30 grados desde el este. O sea, se suele utilizar las coordenadas de identificación del norte, sur, este, oeste, para poder ver el sentido de la flecha, ¿no? La forma gráfica, más que darnos luces, no es muy útil, ¿no? La forma de par o terna ordenada. Generalmente utilizamos un par ordenado XY o XYZ, ¿no? Una terna ordenada. Cuando está en forma de par ordenado se dice que pertenece a R cuadrado. ¿Eso qué significa? Que X pertenece a los reales y Y pertenece a los reales. O en forma de terna tenemos R cubo, ¿no? Tanto X como Y como Z pertenecen a los reales. Esto implica que necesariamente en el caso de R2 estamos trabajando en un sistema cartesiano de eje horizontal o de abscisas X y de eje vertical o de ordenadas Y, ¿no? Y el vector queda representado de esta manera, ¿no? O también se suele trabajar en un sistema tridimensional de coordenadas, ¿no? X, Y, y un tercer eje Z. En consecuencia, todo vector tiene una coordenada en X, una coordenada en Y, una coordenada en Z y este sería el vector 1, siempre medido a partir del origen.
A los vectores que están a partir del origen en cálculo 2, ustedes ya lo han visto, se llaman radiovectores o radiovector de posición. En general, un vector tiene un punto de inicio y un punto final, ¿no? No es nada extraño que también se suele utilizar la forma de vector columna o matriz columna, ¿no? R2 y R3. En forma de columna las coordenadas, que es otra esquematización de un vector en R2 o un vector en R3. Y la tercera forma es la denominada forma versorial, donde tenemos que un vector U tiene componente en X según el versor Y, componente en Y según el versor J y componente en Z según el dirección K, ¿no? Está representado en términos de los versores unitarios, el versor Y, que es en realidad el vector 1 en X, 0 en Y y Z, el vector J, que es el 0, 1, 0, y el vector unitario K, que es el 0, 0, 1. Ahí tenemos las tres formas de representar un vector. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? La última representación que hizo podría ser para un vector digo, una matriz identidad, si no me equivoco. ¿Es No, eso no. correcto? No Ya. mezclemos conceptos. Estamos hablando de un vector cuyas tres formas de representación es gráfica, en forma de par o de terna ordenada en R2 y R3, o en forma versorial o vectorial en términos de sus vectores unitarios de cada eje cartesiano, el vector I y el vector J. Entonces aquí está I, aquí está J y aquí está K en los ejes cartesianos de módulo 1. No es una matriz, son vectores que pueden escribirse como par o terna ordenada o como columna en 2 filas por una columna o en 3 filas por una columna. Pero en ningún instante estoy diciendo matriz identidad, son vectores. Nada que ver por el momento con matrices. No sé si está clara la diferencia y la organización de ambos. Sí está claro, ingeniero, gracias. Lo que nos interesa a nosotros, fuera de lo que ustedes ya están viendo en cálculo 2, en su aplicación de cómo se hace la geometría analítica vectorial para definir una recta, un plano, una esfera, un paraboloide y demás, al álgebra lineal lo que le interesa son las operaciones vectoriales. De las operaciones vectoriales, las que pertenecen al álgebra lineal es la primera, la de producto por escalar. Es decir, sea un vector U,
lo voy a tomar como terna de coordenadas X, Y, Z. Y K un escalar distinto de 0. Entonces K multiplicado por el vector U es K por X, K por Y, K por Z. Es decir, el producto por escalar es un nuevo vector en el que cada coordenada se multiplica por el escalar K. Esto tiene un significado geométrico. Supónganse que el vector es el vector U. Y tiene módulo 3. Si yo quiero 2 veces U, ese vector va a crecer. Su módulo va a ser 6. Va a ampliar su tamaño debido a este escalar 2, que está multiplicándolo. En pocas palabras, el escalar, si es mayor a 0, hace que el vector se dilate. Decimos se dilata porque asumimos un poco la terminología de que al multiplicarle por un escalar, este crece. Siempre y cuando sea mayor a 1, hay que tomar en cuenta eso. Si el escalar es menor a 1, pero mayor a 0, es decir, por ejemplo, es como si tuviera 1/3 de U, en lugar de este tamaño ahora va a ser más pequeño. Es decir, en lugar de expandirse, se contrae, se vuelve más pequeñito. Y cuando el escalar es menor a 0, cambia de sentido. En lugar de ir de izquierda a derecha, ahora va a ir de derecha a izquierda, ¿no? Va a cambiar de sentido. La otra operación es la suma de vectores. La suma de vectores nos dice esencialmente, sean los vectores U de coordenadas UX, UY, UZ, P de coordenadas B de X, B de Y, B de Z, podemos definir U más B, que sería U de X más B de X, U de Y más B de Y U de Z más B de Z. Para sumar dos vectores que están en forma de terna ordenada, se suman sus componentes homólogas, las de X, las de Y las de Z. O sea, bastante sencillo. Gráficamente, ¿esto qué significa? Que si tenemos el vector U y el vector B, podemos trazar un paralelogramo y aquel que es la diagonal del paralelogramo es U más B, ¿no? Esa sería geométricamente o gráficamente la definición de suma, ¿no? Por ejemplo, sean los vectores U menos 1, 2, 3, B coordenadas 3, menos 1, 2 y W de coordenadas 1, 2, menos 3, nos piden hallar U más B
más W, 2 veces U menos B más 3W. Bastante sencillo, porque ya conocen las operaciones vectoriales, ¿no? Entonces, U más B más W significa sumar las componentes homólogas. Componente en X con componente en X con componente en X. Lo mismo, componente en Y más componente en Y más componente en Y. Componente en Z más componente en Z más la otra componente en Z. Entonces esto es 3, 3 también y 2. Esa es la suma de los tres vectores. En el B, donde dice 2U menos B más 3W, 2 veces el vector menos 1, 2, 3, menos una vez el vector 3 menos 1, 2, y más 3 veces el vector 1, 2, menos 3. Multiplicando los escalares a cada vector vamos a tener menos 2, 4, 6, ¿no? Menos 3, 1, menos 2. Y 3, 6, menos 9. Sumamos, vamos a tener menos 2, más menos 3, más 3. 4, más 1, más 6. 6, más menos 2, menos 9. Entonces 2U menos B más 3W es menos 2, 11, menos 5. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Jóvenes. Ninguna duda, ingeniero. Ninguna Todo hizo. bien. Ahora, básicamente dice, bueno, como estamos con los vectores y tenemos dos operaciones, hagamos o podemos definir otras operaciones sobre el mismo conjunto de elementos. Es decir, ustedes han visto una estructura algebraica en Math 100. En una estructura algebraica se tiene un conjunto de elementos. Y en ese conjunto de elementos se le puede dotar de una ley de composición interna, o lo que ustedes comúnmente le han llamado operación. Aquí tenemos la operación de suma, que es la operación normal, pero yo puedo definir otro tipo de suma, ¿no? Por ejemplo, puedo decir en R2, ¿no? UX, el vector, bueno, UX, UY, círculo cruz, B de X, B de Y, es otro vector en el que sumo la primera más la primera y le resto 2, y en el que hago el producto de la segunda por la segunda. Entonces, esa es una operación que yo le estoy dando y le estoy bautizando como círculo cruz, ¿no?
Entonces ya no es la anterior, sino es otra operación. Estas operaciones que se les da se llaman leyes de composición interna. Esto solamente es en los vectores. Ahora, también aparte de un conjunto de elementos dotados de una ley de composición interna, nosotros hemos manejado un campo de escalares, ¿no? El famoso K, que en realidad pertenece a los reales. Se le llama campo o cuerpo de los números reales, tal cual lo han visto en cálculo 1, porque ahí puedo sumar, restar y tengo todas las operaciones ya de los números reales, válidas, ¿no? Y puedo relacionar este campo de escalares con el conjunto de elementos. Se relaciona con el conjunto de elementos con la llamada ley de composición externa. Aquí le voy a cambiar el sentido, es decir, aquí hemos visto, ¿no? Campo de escalares, el escalar multiplica cada componente, ¿no? Aquí está. Multiplica X, ahí Y, Z. Y aquí en el ejemplo hemos dicho, multiplico por 2, por -1, por 3. Eso se llama ley de composición externa. Entonces aparece un matemático que generalmente ha sido Jordan, ¿no? Y dice, ¿por qué los vectores nada más se pueden manejar con estas dos formas de operación? Con una ley de composición interna y con una ley de composición externa. Si puedo generalizar estos conceptos y llevarlo a cualquier conjunto de elementos, ¿no? Ahora bien, esas propiedades que cumple son, la primera, la suma de vectores es conmutativa, ¿no? La segunda, la suma de vectores es asociativa. La tercera, hay siempre un elemento neutro, ¿no? El vector u sumado al vector nulo me reproduce el mismo vector u. Elemento neutro. En este caso, este vector nulo es el que tiene las tres componentes igual a 0, o 2, dependiendo, ¿no? Si hay un neutro, tiene que haber un inverso. U sumado al u' me reproduce el neutro. Esto se llama existencia del elemento inverso, ¿no? Y con los escalares, el producto por escalar es distributivo con respecto a la suma de vectores. Y obviamente los otros que dicen puedo sumar escalares, puedo multiplicar escalares y demás. Entonces deciden, formaremos entonces
una estructura algebraica general que tenga las propiedades de los vectores, pero que sea para cualquier conjunto de elementos. Entonces deciden crear lo que se denomina una estructura de espacio vectorial. En esa estructura de espacio vectorial, dicen, sea un conjunto de elementos. B. Una ley de composición interna en B, denominada la operación círculo-cruz. Un campo de escalares K y una ley de composición externa. ¿Sí? Externa. Esa ley de composición externa la vamos a llamar círculo punto. Entonces estamos hablando de una estructura que tiene el conjunto de elementos B. Su ley de composición interna, círculo cruz, una operación en B. Un campo de escalares y la ley de composición externa, círculo punto, que me permite operar el escalar con el conjunto de elementos. Esta estructura se denomina espacio vectorial si cumple los siguientes axiomas. ¿Cuáles esos axiomas? Son 1. Ley de composición interna. Y aquí es donde surge la generalización. Bueno, ya hemos manejado vectores, que sabemos que es una terna, un par ordenado. Este conjunto de elementos B no sabemos qué puede ser, pero como no lo conocemos, le seguiremos dando la forma o la nomenclatura de vector. Es decir, entonces, para todo vector U y B que pertenecen al conjunto de elementos, entonces U, círculo cruz con B, la ley de composición interna, también debe de pertenecer al conjunto de elementos. A eso se denomina ley de composición interna. Esta ley de composición interna tiene que ser asociativa, es decir, para todo U, B, B doble que pertenecen a B, puedo asociar, ¿no? U puedo asociar con B para luego operarlo con B doble, como lo podría hacer U operando con el resultado de B y B doble. Estoy asociado. Conmutatividad. Para todo U, B que pertenecen al conjunto de elementos, U, círculo cruz con B,
es lo mismo que B círculo cruz con U. 4. Neutro. Para todo U que pertenece a B, existe un E que también pertenece a B, tal que U operado con este neutro me reproduce el mismo vector U. E es el elemento neutro. Si hay un neutro, hay un inverso. Para todo U que pertenece a B, existe un U' que también pertenece a B, tal que U operado círculo cruz con el U' me reproduzca el vector neutro. Entonces,